Hola a todos amantes del cotilleo y bienvenidos a mi canal. Soy su amiga y gurú de las novelas turcas, lista para sumergirnos en el drama, los rumores y por supuesto, el amor. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que me tiene revoloteando el corazón, la mente y, bueno, toda yo. Ya saben que soy fan absoluta de las novelas turcas, y cuando se trata de hablar de mis parejas favoritas, la emoción me puede y mucho. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de un bombazo. Un bombazo que podría sacudir los cimientos del mundo del espectáculo, y que, si resulta ser cierto, nos dejará a todos con la boca abierta. Hoy, mis queridos seguidores, nos vamos a sumergir en el universo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que, solo con mencionarlos, hacen brillar los ojos de muchos. Y no es para menos porque la química que tenían en Erkencikus era explosiva. Era de esas conexiones que trascienden la pantalla, que te hacen creer en el amor a primera vista, y que te dejan suspirando por un final feliz incluso después de que los créditos hayan terminado de rodar. Pero, lo que les voy a contar hoy va más allá de la pantalla. Hoy nos adentraremos en un terreno peligroso, lleno de rumores, especulaciones, fotos sospechosas, pistas sutiles y, bueno, un poquito de mi opinión personal, que ya saben, siempre viene bien y añade ese toque de picante que tanto nos gusta. Hoy, mis queridos, vamos a hablar de la posibilidad de una bomba que podría explotar en cualquier momento, boda secreta entre Can Yaman y Mehmet Özdemir antes de lo previsto. Sí, como lo oyen. Y prepárense porque les aseguro que este vídeo estará lleno de detalles, pistas, análisis exhaustivos y un poquito de mi propia fantasía, porque ¿quién no sueña con un final de cuento de hadas para sus ídolos? Así que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. No se olviden de dejar su like si les gusta este tipo de contenido. Y prepárense para un viaje lleno de emociones. Empecemos. Como les decía, la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es digna de una novela turca en sí misma. Es de esas historias que te atrapan desde el principio, que te hacen reír, llorar, suspirar y sobre todo, creer en el amor. La magia de Erkencikus trascendió la pantalla, creando un fenómeno cultural que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, palpable, como si el aire se cargara de electricidad cada vez que Kandibit y Sanem Aydin compartían una escena. Y claro, los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar. Todos, absolutamente todos, queríamos creer en ese cuento de hadas, en ese amor que parecía salido de un sueño. Y claro, las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, análisis minuciosos de cada mirada, cada gesto, cada caricia. Todo para confirmar lo que todos deseábamos. Los fans, ávidos de pistas, se convirtieron en detectives profesionales, buscando cualquier indicio que les confirmara que el amor de la pantalla también existía en la vida real. ¿Y quién puede culparlos? La historia de Can y Sanem era tan romántica, tan perfecta, que era imposible no desear que sus intérpretes, Can Yaman y Mehmet Özdemir, fueran también felices juntos. ¿Y es que quién no se enamoró de la historia de Kandibit y Sanem Aydin? Un amor de cuento de hadas. Un amor lleno de obstáculos, de malentendidos, de intrigas, pero que al final siempre triunfaba. Un amor que nos enseñó que la comunicación, la confianza y la honestidad son la base de cualquier relación duradera. La serie, con sus paisajes hermosos, sus vestuarios espectaculares y sobre todo, la conexión mágica entre los dos protagonistas, fue un éxito rotundo en todo el mundo. Y claro, ese éxito solo alimentó los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. La gente se aferraba a la esperanza de que el amor de Can y Sanem fuera real, de que Can y Mehmet fueran algo más que compañeros de trabajo. Fotos de encuentros privados, declaraciones ambiguas que dejaban entrever algo más, mensajes en las redes sociales que parecían destinados a una persona en particular, miradas cómplices en eventos públicos. Todo nos hacía soñar. Los fans creaban sus propias teorías, analizaban cada detalle construyendo castillos en el aire basados en sus deseos. Pero, como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas, al menos en la vida real, no se concretó como muchos esperábamos. Can Yaman y Mehmet Özdemir, aunque siempre negaron públicamente una relación romántica, nos dejaron con esa sensación agridulce de ¿qué hubiera pasado si? Esa pregunta que nos atormenta y nos impulsa a buscar respuestas, a aferrarnos a cualquier indicio que nos dé esperanza.
Y es aquí, mis queridos, donde empieza lo jugoso de nuestro tema de hoy. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque los rumores ese de una posible boda secreta resurgieron con fuerza, más fuertes que nunca. Y no me refiero a la boda de Demet con Othman Koch, su actual esposo. Me refiero, y agárrense fuerte porque esto es para lo que nos reunimos aquí, a una posible boda, con Can Yaman. Sé que suena loco, que suena a fantasía, y entiendo perfectamente que muchos piensen que es imposible. Demet está casada y Can ha tenido sus relaciones conocidas, algunas más mediáticas que otras. Pero amigos, amigas, en el mundo de las celebridades, en este universo de luces, cámaras y acción, nada es imposible. El amor a veces es caprichoso o impredecible y puede romper cualquier barrera. Y los rumores, mis queridos, a veces nacen de algo, de una chispa que enciende una llama. Entonces, ¿de dónde vienen estos rumores que han resucitado con tanta fuerza? ¿Qué es lo que ha avivado la llama de la esperanza en los corazones de los fans? Principalmente de una serie de pistas sutiles, de detalles que, aunque no son pruebas definitivas, son suficientes para despertar la curiosidad y avivar la llama de la especulación. Son como pequeños tesoros que los fans han ido encontrando en las últimas semanas, pequeñas migajas de pan que nos guían por este laberinto de misterio y romance. Ojo, no son pruebas irrefutables, no hay nada que confirme al 100% esta noticia, pero son suficientes para despertar la imaginación y hacernos soñar con un final feliz para nuestros ídolos. Primero, tenemos las redes sociales. Ese vasto y complejo universo digital donde los famosos se conectan con sus fans, donde comparten fragmentos de sus vidas y donde, a veces sin querer, dejan pistas que alimentan los rumores. Si son observadores como lo son ustedes, mis queridos, habrán notado que Can y Demet, de vez en cuando, se dejan me gusta en las publicaciones, o se siguen mutuamente en Instagram. Gestos sutiles, sí, pero que para los fans, son como pequeños tesoros que nos dan esperanza. Un like, un comentario o un me gusta en una foto, son como pequeños puentes que conectan a los dos actores, como si estuvieran comunicándose en secreto. Y a veces esos pequeños gestos son la antesala de algo más grande, de una conexión más profunda. Luego están los comentarios de los amigos y colegas de ambos. En este mundo las amistades y las conexiones profesionales a menudo se entrecruzan, y las palabras de aquellos que conocen a los famosos pueden revelar más de lo que aparentan. Han habido declaraciones ambiguas, que han sido interpretadas por los fans de diferentes maneras, pero que con la interpretación correcta, podrían dar a entender que entre ellos existe algo más que una simple amistad. Frases como nunca se sabe, el amor a veces sorprende, tienen una conexión especial, son el pan de cada día en este tipo de situaciones. Un colega, incluso, llegó a decir en una entrevista, no me sorprendería nada si Can y Demet estuvieran juntos. ¡Auch! La declaración es potente y, por supuesto, levantó muchísimas sospechas. ¿Por qué diría eso? ¿Sabe algo que nosotros no sabemos? ¿Es una simple especulación, o hay algo más detrás de esas palabras? Pero lo que realmente encendió la mecha, lo que desató la tormenta perfecta de rumores y especulaciones, fueron unas fotos. Unas fotos filtradas tomadas por paparazzi, en las que se ve a Can y Demet en lo que parece ser una cita. No era una cita cualquiera, las fotos mostraban a los dos actores muy cómplices, riendo, caminando tomados de la mano, compartiendo miradas que parecían sacadas de una escena de Erkencikus. Demet con una gran sonrisa, radiante, feliz. Un momento que parecía sacado de una escena de Erkencikus. Las fotos causaron furor en Internet y, por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans se volvieron locos analizando cada detalle, cada gesto, cada expresión de sus ídolos. ¿Era amor? ¿Era solo amistad? ¿O era algo más? Las fotos se convirtieron en el tema de conversación del momento, y todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. La prensa del corazón se volcó a investigar, a buscar más detalles, a entrevistar a personas cercanas a los actores. Las especulaciones se multiplicaron, y la idea de una boda secreta comenzó a tomar forma en la mente de muchos. Y la cereza del pastel, o mejor dicho, la bomba final, fue la supuesta filtración de una lista de invitados a una boda secreta. Sí, como lo oyen. Una lista que, aunque no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial, incluía los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir, así como los de sus familiares y amigos más cercanos. ¿Realidad o simple invento? ¿Quién sabe?
Pero la noticia corrió como la pólvora, y la gente empezó a especular con todo. Los fans se preguntaban si la lista era verdadera, si la boda ya había tenido lugar, o si todo era una estrategia para llamar la atención. La lista de invitados se convirtió en el centro de la controversia. Algunos argumentaban que era falsa, que había sido creada por alguien con malas intenciones. Otros, sin embargo, se aferraban a la esperanza de que fuera verdadera, de que la boda secreta fuera una realidad. La lista, que circuló por las redes sociales y los foros de discusión, incluía nombres de personalidades famosas, de productores, directores y actores de renombre. La idea de que Khan y Demet se hubieran casado en secreto, rodeados de sus seres queridos, era demasiado romántica para muchos. Claro, todo esto son rumores. No hay nada confirmado. No hay pruebas irrefutables. No hay ninguna declaración oficial. Pero ¿por qué creo que hay algo más allá? ¿Por qué, a pesar de la falta de confirmación, siento que hay algo más detrás de estos rumores? Por varios motivos, mis queridos, por varios motivos. Primero, la química entre ellos es innegable. Ya lo hemos dicho antes, pero es importante repetirlo. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es mágica, palpable. Es de esas conexiones que no se pueden fingir, que se sienten en el aire. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo era prueba de una conexión especial, de una química que trascendía la pantalla. Segundo, la presión mediática que sufren las parejas de celebridades a veces es tan fuerte, tan intensa, que prefieren mantener su relación en secreto, al menos hasta que estén seguros de dar el siguiente paso. El acoso constante de los paparazzi, la invasión de la privacidad, los rumores, las especulaciones, todo eso puede ser muy desgastante. A veces, la mejor manera de proteger una relación es mantenerla en secreto, lejos de los focos. Y tercero, yo quiero creer. Ya sé que suena a fan loca, a romántica empedernida, pero la verdad es que la idea de ver a Khan y Demet juntos, casados, felices, me llena de ilusión. Soy romántica, ¿qué le vamos a hacer? Me gusta creer en el amor, me gusta creer en los finales felices, y me encanta la idea de que el amor pueda triunfar sobre cualquier obstáculo. Ahora bien, ¿qué significaría todo esto? Si los rumores son ciertos, estaríamos ante una bomba mediática sin precedentes. Sería la noticia del año en el mundo del espectáculo. Sería una noticia que eclipsaría cualquier otra. Y por supuesto traería consigo muchísimas consecuencias. Por un lado, los fans estarían extasiados. Se cumpliría un sueño que llevan alimentando desde el final de Erkencicus. Se desataría la euforia, la alegría, la celebración. Las redes sociales explotarían de mensajes de felicitación, de apoyo, de cariño. Los fans harían fiestas, crearían memes, escribirían fanfics, en fin, harían todo lo posible para celebrar la felicidad de sus ídolos. Por otro lado, la pareja tendría que lidiar con la presión mediática, los rumores, las especulaciones. La prensa del corazón se volcaría a investigar, a buscar detalles, a hacer preguntas incómodas. Los paparazzi los perseguirían a todas partes. La pareja tendría que aprender a vivir con la atención constante, con la invasión de su privacidad. Pero si el amor es verdadero, si el amor es fuerte, estoy segura de que podrían superar cualquier obstáculo. También hay que tener en cuenta la situación actual de Demet. Está casada con Ozan Koç. Y si esto fuera cierto, ¡ay, qué drama! Sería una situación muy complicada, muy dolorosa. Sería una decisión difícil, una decisión que implicaría mucho sufrimiento, mucha incertidumbre. Pero como les dije, en el mundo de las celebridades, todo es posible. Y a veces el amor verdadero encuentra la forma de manifestarse, aunque haya que romper barreras, aunque haya que desafiar las convenciones. La situación de Demet, en caso de que los rumores sean ciertos, sería la más delicada. Tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tendría que enfrentarse a las críticas, a los juicios, a las especulaciones. Pero si el amor es verdadero, si el amor es más fuerte que cualquier otra cosa, tendría que seguir su corazón. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que por el momento solo tenemos rumores. Rumores que sin embargo nos han dado mucho de qué hablar y que han avivado la llama de la esperanza en el corazón de muchos fans. La verdad, como siempre, está por ahí, en algún lugar. Y tal vez pronto tengamos la respuesta definitiva.
Mientras tanto, yo seguiré soñando con un final feliz para Can y Demet. Seguiré buscando pistas, investigando, compartiendo con ustedes todas las novedades que encuentre. Seguiré creyendo en el amor, en los finales felices, en la magia de las novelas turcas. La incertidumbre es parte del juego, mis queridos. La emoción de no saber, de especular, de soñar, es lo que nos mantiene enganchados a estas historias. Y al final, lo importante es disfrutar del viaje, de la aventura, de la emoción que nos provocan estas historias de amor. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Creen en esta posible boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les gustaría que fuera verdad? ¿Qué opinan de las pistas? ¿De los rumores, de las especulaciones? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son mi combustible, son lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que no duden en expresar sus opiniones, sus sentimientos, sus deseos. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Estén atentos a mis redes sociales, porque allí también compartiré información, fotos, vídeos y todo lo que descubra sobre este tema. Y sobre todo, no dejen de soñar. Porque en el mundo de las novelas turcas y en el amor, todo es posible. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, el amor es como un pájaro soñador, a veces vuela alto, a veces se esconde, pero siempre está ahí, esperando el momento perfecto para desplegar sus alas. Hasta la próxima.